Buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que estén muy bien. Por supuesto, en esta oportunidad estamos haciendo la reunión distinta, online. Ustedes están en casa, pero creemos que Dios está en medio de nosotros. Somos Vida Eterna, una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Este segmento es importante como el anterior. Sé que ya vieron la intro de la serie y la serie se llama Seguir a Cristo. Estamos abordando el verdadero significado de ser un discípulo de Jesús. Cómo seguir a Jesús, pero bajo las condiciones de Jesús. Dicho esto, busca tu Biblia, busca blog de notas para que podamos juntos desarrollar este tema de esta cuarta parte. Vamos entonces a hacer un repaso de la serie Seguir a Cristo. Comenzamos hace 3 domingos y la primera parte Jesús hablaba de negarse a sí mismo. En Lucas 9 pudimos ver que la multitud le seguía. Los discípulos estaban junto a él y cientos o miles de personas seguían a Jesucristo. Y la palabra reseña que él les dijo a todos: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Eso es lo primero que él dijo, negarse a sí mismo. Y veíamos, aunque está grabado en YouTube, que el término hace referencia a repudiarse a uno mismo. Ciertamente estamos llamados a amarnos, a cuidarnos, a protegernos, pero si queremos seguir a Jesucristo bajo sus condiciones, tenemos que repudiarnos. ¿Y qué significa eso? Dejar nuestros sueños, nuestras metas, nuestras prioridades, y que no sean las nuestras, sino que sean las del reino, las que estableció Jesucristo. Lo segundo es aceptación del sufrimiento. Jesús dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y la cruz en el tiempo de Jesús no era un símbolo religioso, sino más bien era un instrumento de ejecución, un instrumento de muerte que tenían los romanos. Los hebreos no mataban con la cruz, mataban era apedreada, lanzando piedras literalmente. Pero los romanos crucificaban a las personas, a los malhechores, aquellos que se alzaban contra el gobierno romano. Y Jesucristo murió en una cruz. Pero cuando él dijo esto, por supuesto que estaba vivo, estaba haciendo el señalamiento al sufrimiento. Se cree que en el tiempo de Jesús, mientras Jesús estuvo vivo, se crucificaron aproximadamente 30,000 judíos. Entonces, cuando él dijo estas palabras de tomar su cruz cada día, ellos sabían que la cruz era un símbolo o una señal de sufrimiento. Y Jesucristo dice: tome su cruz cada día. Entonces nosotros, al tomar la causa de Cristo, estamos aceptando el sufrimiento por Cristo también. Y el tercer punto tiene que ver con la obediencia. Nuestro hermano Robert habló el domingo pasado acerca de obedecer a Cristo. Y Jesucristo decía: si me aman, obedezcan mis mandamientos. No es solamente saberlo, no es solamente atesorarlos en nuestro corazón, sino también obedecer los mandamientos de Jesús. Entonces ya hemos hecho un breve repaso, es súper rápido, todo está grabado en YouTube. Así que vamos con el cuarto punto y tiene que ver con rendición total. Dile al que está a tu lado, ahí si tienes a tu mamá o a tu tía o a tu hijo, dile rendición total. Un discípulo de Jesucristo debe rendirse. Y el punto número 1, van a ser solamente 2 puntos. El punto número 1 es: si me aferro, pierdo. Repito, si me aferro, pierdo. Y Lucas 9:24 dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Aquí hay un juego como de palabras, así como que perdiendo gano. Entonces, repito la parte A del versículo. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Nosotros tenemos un instinto normal, natural, de salvar nuestra vida. Cuando sentimos algún dolor, por ejemplo, si estamos en la cocina y el fuego nos quema, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos alejamos porque queremos preservar nuestro tacto o cualquier cosa. Entonces, nuestro instinto es de salvarnos, de protegernos, de librarnos. Pero aquí estamos hablando, o Jesucristo está hablando de términos espirituales. Y él viene hablando anteriormente de seguirlo a él. Ciertamente tenemos que seguirlo con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, ¿verdad? Pero también espiritualmente. Entonces, si queremos salvar y proteger nuestra vida al no negarnos a nosotros mismos, no tomar la cruz o el sufrimiento y no obedecerlo,
que dice la palabra, que dijo Jesucristo, lo vamos a perder. No solamente lo vamos a perder a Él, vamos a perder nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de la salvación. Y aunque nosotros queramos salvarnos, nadie puede salvarse a sí mismo. La única manera de salvarnos o de salvar nuestra alma es a través de Jesucristo, colocando nuestra confianza en Jesucristo, en lo que hizo Jesucristo precisamente en la cruz. Vamos a nombrar dos personajes. En los versículos posteriores, si tienes tu Biblia allí, en Lucas 9:59, ya Jesús había dicho todas estas palabras que acabamos de leer en versículo 23, versículo 24. En el 59 Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero el hombre le dijo, primero déjame ir a enterrar a mi papá. Lo vimos hace dos semanas aproximadamente, cuando desarrollamos un poco más la idea, pero Jesucristo le dijo a este hombre, sígueme. Pero ¿qué dijo él? No, primero déjame enterrar a mi papá. Y esto hacía referencia de que tenía que esperar a que su papá o sus padres se murieran. Dame el tiempo, dame la oportunidad, dame el chance, por así decirlo, de que mis padres primero mueran y luego yo te sigo. Después, en el versículo 61, también otro hombre le dijo, en esta oportunidad no Jesucristo le dice al hombre, sígueme, sino que otro hombre dice, yo te seguiré, Señor, pero primero deja que vaya a despedirme de la familia. Este hombre no estaba pidiendo a que sus padres murieran, sino viajar hacia sus padres, quizás hablar con ellos, seguramente pedir una herencia, porque Jesús en este mismo diálogo con estas tres personas, al primero le dijo, mira, si tú quieres seguirme, no tengo donde recostar mi cabeza, no tengo ni una almohada donde dormir. Entonces las condiciones para seguir a Jesús no son fáciles. No es a veces dejar no solamente la familia, sino a veces dejar la estructura de la casa, la protección, ni siquiera tener dónde dormir. Y las personas que siguieron a Jesús, no solamente los apóstoles, sino algunos seguidores, tuvieron que dejarlo todo. Y este es el mismo llamado para nosotros hoy. Cuando Jesucristo dice, sígueme, a veces tenemos que dejar hasta trabajo. A veces tenemos que dejar familia. Tenemos que dejar nuestros intereses, algunos hobbies. Tenemos que dejar muchas cosas, porque haciendo todas las cosas que quisiéramos hacer nosotros, que son nuestras prioridades, no nos dejan seguir a Cristo como Él quiere que lo sigamos. Entonces podemos ver en estos dos personajes que lo desarrollamos anteriormente, que Jesucristo fue claro y les dijo, no son dignos de mí. Si tú vas a esperar que tus padres mueran para seguirme, o si tú vas a esperar que tus padres te den la herencia para tener algo de dinero para seguirme, no eres digno de mí. La palabra también establece el que ama a padre y madre más que a mí, y ese a mí hace referencia a que Jesucristo no es digno de mí. Yo sé que suena muy difícil, yo sé que suena muy duro, muy difícil de digerir, pero Jesucristo debe estar por encima de nuestros padres, de papá y mamá, por encima de nuestra esposa o esposo, incluso por encima de los hijos. ¿Es complejo? Sí, es complejo, pero Jesucristo es Dios y Él debe estar por encima de todo eso. Ahora, ¿qué te impide seguir a Cristo? Quizás tú, las personas que están en casa, tu mamá, tu hijo dice, bueno, ya yo sigo a Cristo. Pero reflexionemos. ¿Le seguimos como Él lo dijo? ¿Somos seguidores, discípulos, nos llamamos cristianos de lunes a lunes o de lunes a viernes? ¿Qué hacemos los fines de semana? ¿O solamente somos cristianos o seguidores de Jesús los domingos? ¿Y qué pasa de lunes a sábado? ¿Nos comportamos como creyentes? Somos creyentes no solamente en la iglesia, sino también en nuestro trabajo, en la universidad, en la escuela. O sea, nuestra identidad, nuestros actos, nuestras palabras reflejan que seguimos a Cristo y que somos discípulos de Cristo. Si no es así, si no estás siguiendo a Jesucristo, te va a aparecer la interrogante allí. ¿Qué te impide seguir a Jesucristo? ¿Será tu manera de pensar? ¿Será tu trabajo? ¿Será tu novia? ¿Será tu esposa? ¿Serán tus padres? ¿Tus padres están haciendo un impedimento para seguir a Cristo? ¿Tu trabajo es un impedimento para seguir a Cristo? ¿Tus estudios? ¿Tus planes, proyectos, metas
objetivos. Ahora, haz una lista, no la vas a hacer ahora, pero sí puedes anotarlo. Haz una lista de las cosas que te impiden seguir a Cristo. Al finalizar te lo voy a recordar y les voy a pedir a la familia que se reúnen allí para que puedan hacer esa lista. Vamos a tener dos actividades, pero la primera es, haz una lista de las cosas que te impiden seguir a Cristo. Hago una aclaración, hay personas que no creen en Jesús y que lo primero que tienen que hacer es creer en Jesús para poder seguirla. Pero vemos otros que sí creemos en Jesús y que sí estamos rendidos, entre comillas, a Jesús. Estamos negándonos a nosotros mismos, estamos tomando la cruz, el sufrimiento de Jesucristo. Cada día, ¿será que le estamos siguiendo, estamos sirviendo a Jesucristo? Reflexione eso. Ahora vamos con el punto número 2. Estamos en el tema rendición total. Y el punto número 1 es, si me aferro, pierdo. Si trato de preservar mi vida y no hacer lo que Cristo me dijo que hiciera, pierdo. El punto número 2 es, si me rindo, gano. Y vamos a ver la parte B del versículo 24. Igual leo desde arriba. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Y yo sé que cuando nosotros analizamos el término perder, estamos hablando como que a nadie le gusta perder. Todos queremos ganar. En un juego, en cualquier cosa, nosotros siempre queremos ser el ganador o el número 1. Pero recordemos que estamos hablando en términos espirituales. Y aquí más que perder, más que votar o en un término negativo, está refiriendo a rendirse o de entrega. Es mejor que lo podamos ver así como me rindo o me entrego. Entonces, fíjense que en Juan capítulo 12, versículo 25, el otro apóstol, otra mirada, otro evangelista, reseña las mismas palabras o el mismo mensaje, pero con otras palabras. Y dice, el que ama su vida, la perderá. Pero el que no se aferra a su vida en este mundo, la salvará. Tendrá vida para siempre. Entonces estamos hablando de que sí, debemos amar nuestra vida, pero cuando ese amor a nosotros mismos supera el amor a Cristo, vamos a perder. Tenemos que amar más a Dios, tenemos que amar más a Cristo que a nuestras propias vidas. Fíjense que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios con todo nuestro ser. Y el otro es similar, amar al prójimo como a nosotros mismos. Estamos llamados a amarnos a nosotros mismos, pero si nuestro amor supera el amor de Dios, estamos mal. Entonces, te hago una pregunta. ¿Qué es lo más importante en este mundo? ¿Nuestra vida o Cristo? Reflexionemos unos segundos. ¿Qué es lo más importante en este mundo? ¿Nuestra propia vida o Cristo? Si hablamos de nuestra vida, nuestros intereses, nuestros estudios, lo que estamos haciendo ahora, el trabajo que tenemos, el desarrollo personal, querer casarme, y si ya estoy casado, tener hijos, y si tengo hijos, bueno, que mis hijos puedan tener su educación, que se puedan graduar, o si ya tengo hijos, bueno, que yo pueda ser abuelo. ¿A qué le damos más valor? ¿A lo que estamos haciendo ahora en nuestra vida? Porque seguramente todos tenemos un plan de vida, todos tenemos una meta, una visión con nuestra vida, y eso es bueno, tener planes, tener proyectos, tener objetivos. Pero si en nuestros planes, proyectos, objetivos, maqueta de vida no está Jesús, no está su obra, no está el reino de Dios, lamentablemente vamos a perder. Vamos a perdernos de Cristo, de la persona de Cristo, que es la persona más importante, pero también vamos a perder nuestra propia vida. En otras palabras, si nosotros nos aferramos a esta vida que es temporal, vamos a perder la vida eterna. Porque la vida eterna trata de estar con Jesús, de estar con el Padre, con el Espíritu Santo, estar juntos allí con nuestros hermanos en la fe. Con razón Pablo decía en Gálatas 2:20. Todos conocemos a Pablo. Pablo o Jesús mismo se le aparece a Pablo. Tuvo un encuentro personal con él.
Y este Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, pasó de ser perseguidor a ser perseguido, pasó a ser un discípulo de Cristo. Y en Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y fíjense que habla de la muerte como la muerte de Cristo. Mi antiguo yo, quien era yo antes, ha sido que crucificado, ha sido matado. Está hablando en términos simbólicos o espirituales. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo, fíjense cómo hace un juego de palabras, mi antiguo yo ya no vive, pero el nuevo yo, ese ser espiritual que vive, dice, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dicho de otra manera, Pablo está diciendo, ya no vivo yo bajo mis intereses o no bajo mis planes, bajo mis proyectos, vivo en Cristo. Cristo vive en mí. Mi prioridad es Jesucristo, hacer la obra de Cristo. Vamos a ver brevemente, no les va a aparecer los versículos en pantalla, pero como ustedes tienen su Biblia allí, entonces van a buscar en su Biblia la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 23 hasta el 30 aproximadamente. Y en este capítulo 11 de Corintios, el apóstol Pablo al principio comienza a hablar de los supuestos apóstoles, porque él es apóstol de Jesucristo. ¿Y qué es apóstol? Un enviado, uno que es comisionado o que lleva la palabra de Dios también. Es un representante de Cristo. Y él dice, porque en ese momento habían falsos apóstoles, falsos profetas y falsos cristianos, que en la actualidad los hay. Hay falsos apóstoles, hay falsos profetas y falsos cristianos, incluso falsos maestros. Entonces, él al principio hace una advertencia. Cuidado, porque hay falsos. Hay verdaderos, pero hay falsos. Y después él, en los siguientes versículos, él dice, bueno, ustedes se jactan, ustedes sienten orgullo por lo que están haciendo. Entonces él dice, parece una locura, pero yo voy a jactarme, yo les voy a decir lo que yo he hecho en Cristo. Y claro, en la actualidad es mejor no decirlo, pero Pablo tuvo la osadía de decir, bueno, yo les voy a decir lo que yo he hecho en Cristo y me voy a jactar en Cristo. En el versículo 23 dice, ¿sirven ellos a Cristo? Haciendo referencia a esos maestros supuestos y a esos supuestos apóstoles. ¿Sirven ellos a Cristo? Yo les sirvo más, dice. Parezco un loco hablando así. Yo he trabajado mucho más que ellos. He estado más veces en prisión. He soportado más azotes que ellos. Y muchas veces he estado en peligro de muerte. Fíjense, en un solo versículo, versículo 23, lo estoy leyendo en una versión más actual, si tienen por ahí la Biblia PDT. Solamente en un versículo dicen muchas cosas, pero voy a hacer énfasis en algunas. Dice, bueno, ellos sirven, yo he servido más. Ellos trabajan, yo he trabajado mucho más. Pero cuando habla del trabajo, 2 puntos dice aquí, yo he estado más veces en prisión. Te pregunto, mi hermano, mi hermana, joven que me estás viendo, adolescente, que tú y yo decimos que somos discípulos de Jesús, somos cristianos. Hemos estado en la cárcel por Cristo. ¿Cuántas veces has estado en la cárcel por Cristo? Entonces Pablo está diciendo, ustedes han estado en la cárcel por Cristo. Yo he estado muchas veces, mucho más que ustedes. He soportado más azotes que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. ¿Cuántas veces nos han azotado? Por Cristo. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a ser azotados por Cristo? ¿A estar en cárcel por Cristo? ¿A estar en peligro de muerte? ¿Cuántas veces has estado tú y yo en peligro de muerte por Cristo? Por eso él dice, esto parece una locura lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Versículo 24. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con 39 azotes. En 5 ocasiones. Entonces, saque usted la cuenta allí. 5 por 39, ¿cuánto es? Póngalo en el chat. Pero
Yo creo que con una sola oportunidad, que me den 39 azotes, con eso basta. Y lo decimos muy ligero, pero un azote de los romanos era un látigo hecho con puntas de hierro, huesos, que cada vez que entraba en contacto con el cuerpo desprendía la piel, varias capas de piel. A Jesucristo lo azotaron con 39 latigazos, 40 menos 1. Ahora, él dice, Pablo, en 5 oportunidades me han azotado con 39 azotes. Versículo 25. 3 veces me golpearon con palos. Otra versión dice con vara. A usted le han pegado con un palo o con una vara. Una vez casi me matan a pedradas. ¿Se acuerdan esa oportunidad que le dieron unas piedras a Pablo y lo dejaron como muerto? Bueno, se refiere a esa oportunidad. 3 veces estuve en naufragios. Una vez tuve que pasar todo el día y una noche perdido en medio del mar. Mire todo lo que está describiendo Pablo, y todo esto es por causa de Cristo. Esto es negarse a sí mismo, esto es tomar su cruz cada día y esto es seguirlo. Porque hay personas que siguen a Cristo, pero cuando empiezan los sufrimientos o cuando empiezan cosas como estas, aflicciones como esto, de una dejan a Cristo. Pero Pablo está describiendo y sigue describiendo las cosas que él ha tenido que sufrir por la causa de Cristo. Y es bueno que tú y yo nos comparemos. Quizás tú me dices, bueno, pero son otros tiempos, sí. Pero es el mismo Cristo. Es el mismo odio que le tiene la humanidad a Cristo. Y lamentablemente digo, que por ser cristianos nos van a odiar. Vamos a estar expuestos a sufrimiento. En el versículo 26 dice, he viajado de aquí para allá continuamente. He estado en peligro en los ríos, en peligro de ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos. O sea, ha estado en peligro de los judíos y de los que no son judíos. También he estado en peligros en las ciudades, en los desiertos y en los mares. Comenzó con los ríos, pero también habla con los mares porque viajaba constantemente. He estado en peligro por causa de falsos hermanos. Aún los que dicen ser creyentes también le hacían daño a Pablo. Versículo 27, esto no termina todavía. He hecho trabajos duros y fatigantes. He pasado muchas noches sin dormir. Muchas veces he sufrido hambre y sed. Y he tenido que soportar frío sin tener con qué cubrirme. Querido hermano, te pregunto, ¿has pasado hambre por Cristo? Quizás hemos pasado hambre por otras situaciones. Llámese política, financiera, por cuestiones de ayunos involuntarios. Pero, ¿hemos pasado hambre por Cristo? ¿Hemos estado en prisión? ¿Nos han dado palazos o varazos? ¿Nos han tirado piedra? ¿Hemos estado en peligros de ahogarnos en el mar o en un río? ¿Hemos viajado? ¿Hemos sufrido? ¿Realmente hemos sufrido, hermano? Versículo 28. He tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una carga. Y esto es importante porque con todos los sufrimientos y todas las cosas que he dicho antes, dice, bueno, tengo una gran carga. ¿Cuál es la carga? La preocupación diaria por todas las iglesias. O sea, además de todo lo que ha sufrido en su cuerpo, él dice, tengo una gran preocupación. Y su preocupación es la iglesia. Nos parecemos a Pablo. Nos preocupa la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no hablo de la estructura, de sus muros o sus techos o su condición física. No, estamos hablando de la iglesia de Cristo. O sea, tú y yo, todos aquellos que hemos reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Nos preocupan los hermanos. Nos preocupa su salud, cómo están ellos. Nos preocupa si tienen trabajo, tienen algo que comer. O sea, Pablo estaba preocupado por los hermanos. Porque lo más importante, vuelvo y repito, no es la parte física, la estructura de la iglesia.
No, es la iglesia quien constituye la iglesia. Pablo también dice que somos como pequeños ladrillos. Entonces, la iglesia de Cristo somos todos nosotros. ¿Nos preocupan nuestros hermanos? ¿Desde cuándo no sabemos de nuestros hermanos? ¿Será que solamente vemos a los hermanos los domingos solamente? ¿Será que eso es suficiente? Si decimos que amamos a Dios y a las personas y que somos una familia de la fe, ¿será suficiente verse solamente los domingos? Si realmente les amamos, nos preocupamos por ellos, queremos saber si están bien o no, ¿será suficiente verlos solamente los domingos? Esa era su carga, la carga de Pablo, con todas las cosas que ya he nombrado anteriormente físicamente. Versículo 29. Cuando alguien se debilita y cuando alguien está hablando de alguien de la iglesia, uno de los miembros de la iglesia se debilita, me siento débil. Y cuando alguien hace pecar a otro, me molesto mucho. Esa era su preocupación. Y qué bonito que él se sentía débil con los débiles, pero también se molestaba con los que hacía pecar. Esta es una realidad, no me quiero extender. Pero hay muchos hermanos en la iglesia que no van a adorar a Dios, que no van a alabar a Dios, sino que van a hacer pecar a otros. Y con esos, como dice Pablo, hay que molestarse. A eso hay que reprenderlos. A eso hay que llamarles la atención. Porque somos iglesias para amarnos, no para hacer pecar a otros. Y Pablo decía, y cuando alguien hace pecar a otro, me molesto mucho. Porque el pecado entre nosotros debe generar molestia, repudio. Versículo 30. Si tengo que enorgullecerme de algo, me enorgulleceré de las cosas que muestran mi debilidad. Después que él dijo, me jacto, te voy a decir las cosas por las cuales me voy a jactar. Dice, bueno, si tengo algo de qué jactarme o de qué sentir orgullo, siento orgullo de mi debilidad. Y qué bonito que termina esta parte con eso, porque dice, prácticamente yo soy débil. Y mientras más débil, mientras más me rindo, más crece Cristo. Con razón la palabra dice que Dios a los altivos los ve de lejos y a los humildes los ve de cerca. Y dice, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Es una paradoja. Es una paradoja. Por eso Jesucristo decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y síganos. Porque el que se aferra a su vida la va a perder, pero el que la pierde o el que la entrega, el que se rinde, la va a ganar. Querido hermano, hasta ahora con lo que hemos visto, si tienes 20 años, si tienes 30 años, si tienes 40 o más, ¿cómo has pasado tu vida? ¿Has estado aferrándote a tu vida, a lo que tú quieras, a lo que tú deseas, a tus sueños? ¿O te has entregado o te has rendido a Cristo? Esta vida no se trata de aferrarse a nosotros mismos, ni a nuestras cosas, porque ¿sabes qué es peor? Aferrarse a las cosas. Hay personas que valoran más las cosas que los seres humanos. Hay personas que no tienen a Cristo y valoran mucho la familia. Eso está bien. Valorar a la esposa, valorar al esposo, valorar a los padres o abuelos, a los familiares. Es bonito y es agradable. Es de Dios valorar a la familia. Pero hay personas que ni valoran eso. ¿Sabes a qué le dan más valor? A las cosas. A las cosas hay dinero. Por encima de las cosas y por encima del dinero está Cristo. Entonces, si te aferras o si nos aferramos a la vida que es pasajera, vamos a perder lo eterno. La vida eterna y estar con Cristo eternamente. Te hago una pregunta pensando en el apóstol Pablo. Fíjate que en pocos versículos expresó muchos de sus sufrimientos, muchas de sus aflicciones y de todo lo que su cuerpo había resistido por causa de Cristo. Te hago una pregunta. ¿Los apóstoles actuales están sufriendo como los apóstoles de la iglesia primitiva? Ya te acabo de mostrar el sufrimiento de un solo apóstol. La mayoría de apóstoles murieron mal, crucificados, aserrados, le cortaron la cabeza, un montón de muertes trágicas. Uno solo murió aislado en una isla y murió en vejez. Pero te pregunto, ¿hay supuestos apóstoles ahora?
¿Cómo ves tú esos apóstoles? ¿Los ves sufriendo como Pablo? ¿Será que ellos pueden decir, bueno, estoy pasando hambre, estoy pasando sed, estoy pasando frío, casi me ahogo? ¿O cómo los ves? ¿Cómo es su vestimenta? ¿De qué hablan ellos? O sea, solamente te digo a que tú te hagas esta pregunta y que reflexiones. ¿De qué hablan los apóstoles hoy día? ¿Será que están hablando como Pablo? Que ellos dicen, bueno, si tengo algo de qué sentir orgullo, es de mi debilidad. Y de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es lamentable, solamente te voy a decir, es muy lamentable que uno vea muchos apóstoles en las redes sociales y en muchas iglesias hablando solamente del éxito. Y cuando hablamos del éxito, no estamos hablando de que algo salga bien, no. Estamos hablando de dinero, de finanzas, de alcanzar una fama. Pablo lo menos que quería era la fama. Lo menos que quería era el dinero. Lo menos que quería era mostrarse él y lo que más quería era mostrar a Cristo. ¿Cómo ves tú los apóstoles ahora? ¿Cómo ves tú los líderes? Incluso si eres de otra iglesia, ¿cómo ves tú a tu pastor? ¿Será que su pastor o el pastor quiere la mirada en él o quiere la mirada en Cristo? ¿Cómo vemos eso? Otra pregunta. ¿Qué dificultades has tenido por seguir a Cristo? ¿Has tenido alguna dificultad hoy día? ¿O todo es color de rosa? ¿O todo es como un camino ancho? ¿Es fácil seguir a Cristo? ¿Cómo ha sido tu caminar desde que dijiste sí? Reconozco que soy pecador, reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¿Todo se te ha hecho fácil o se te ha hecho difícil? ¿Has tenido dificultades o no has tenido ninguna? Entonces, tomando como ejemplo al apóstol Pablo, haz una lista de las dificultades que has soportado por seguir a Cristo. Te repito, tomando como ejemplo al apóstol Pablo, haz una lista de las dificultades que has soportado para seguir a Cristo. Como conclusión, vamos a ver el versículo 25, que dice, pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Aquí Jesucristo termina esta parte con una pregunta retórica. Él hace la pregunta, pero no está esperando respuesta. Pero es profunda la pregunta. La vuelvo a leer. ¿De qué le sirve a un hombre o a una mujer haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Dicho de otra manera, ¿de qué te sirve a ti y a mí haber ganado todo en este mundo? Una posición, un dinero, fama, el reconocimiento de las personas, el aplauso, y destruir nuestra propia vida. No solamente eso, sino perder a Cristo, perder la vida eterna. ¿Será que hay puntos de comparación? ¿Podemos tener una balanza? El reconocimiento humano, la fama, el poder, la finanza, un departamento, no sé, un auto, lo que tú quisiéramos, qué sé yo, con tener a Cristo. ¿Será que podemos llegar a un punto de equilibrio? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y perderse a sí mismo o destruirse? Si nosotros estamos, o nuestro fin, nuestro enfoque está en nosotros, nos vamos a perder. No solamente eso, nos vamos a destruir. Pero si nosotros nos rendimos a Él, si nosotros nos entregamos totalmente a Cristo, al Señor, lo vamos a tener a Él. Y tenerlo a Él es tenerlo todo. Negarnos a nosotros mismos debería ser lo primero y lo más importante en la vida de todo creyente y todo seguidor de Jesús. Repito un versículo que leímos anteriormente, Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, pero el que no se aferra a su vida en este mundo la salvará. Tendrá vida para siempre. Queridos hermanos, quiero repetirte las dos acciones para que tú las puedas hacer en casa. Te las repito y vamos a tener una oración para terminar este tiempo y al mismo tiempo puede ser una oración para aquellos que quieren reconocer que necesitan de Jesús, que quieren reconocer que han vivido su vida en aferrarse a ellos,
en querer ganarlo todo para Él. Y hemos visto hoy que si nosotros nos aferramos a nuestra vida, la vamos a perder. Pero si cedemos, si nos rendimos y si nos entregamos a Cristo, la vamos a ganar. Te repito las 2 acciones para que las hagas en casa. En lo que terminemos la transmisión, te vas a reunir con papá, mamá, si eres tu mamá que me estás viendo o papá, reúnete con tus familiares, con tus hijos y haz estas 2 acciones. Número 1, haz una lista de las cosas que te impiden seguir a Cristo. Identifica esas cosas que te impiden seguir a Cristo. Y número 2, tomando como ejemplo al apóstol Pablo, haz una lista de las dificultades que has soportado por seguir a Cristo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque lo hemos hecho de manera distinta, Señor, creemos que estamos haciendo lo mismo, alabarte y glorificarte a ti, Señor. Gracias porque podemos llegar a cada hogar, Señor. Y creemos que en cada hogar donde está mamá, papá, hijos, quizás otros familiares como tíos o abuelos, tú estás allí en medio de nosotros. Padre, gracias por tu palabra, porque hoy nos recuerda que debemos rendirnos de manera total, sin reservas, Señor. Tú nos enseñabas que si queríamos seguirte, teníamos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Y si aún queremos aferrarnos a nosotros mismos, íbamos a perder la vida, Señor. Padre, permite que podamos valorar más la vida eterna, y que podamos valorar más a ti, que eres eterno, que eres infinito, a nuestra vida, Señor. El día menos pensado, Señor, seguramente vamos a morir. Y por más que tengamos largura de años, en algún momento vamos a partir de este mundo. Ayúdanos, Señor, a que en esta corta vida, Señor, podamos, Señor, soltar, rendirnos, entregarnos a ti y podamos seguirte a ti. Podamos cargar esa cruz, Señor, e identificarnos contigo. Ahora, oro por aquellos, Señor, que quieren entregar su vida en este momento. Amigo, amiga, que estás allí, que me estás viendo. Si tú no te has rendido a Cristo, si tú no te has entregado, si tú no has reconocido que Cristo es tu Señor y tu Salvador, es el momento de hacerlo. Yo quiero guiarte en una oración y por medio de esta oración tú vas a reconocer que eres pecador y que necesitas de Jesús. Haz esta oración conmigo en casa y repite conmigo. Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco, Señor, que te he dado la espalda a ti, que he vivido mi vida a mi manera, de una manera particular. Señor, yo te pido perdón por mis pecados, por mi falta. Te pido que perdones todas mis maldades. Límpiame con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dame el regalo de la vida eterna y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Querida iglesia, espero que al terminar la transmisión puedan tener las 2 acciones, se puedan reunir en casa. Y si Dios nos permite, nos vamos a ver el próximo domingo presencial. Así que también te van a dejar una pantalla para que aquellos que hicieron la oración por primera vez se puedan conectar. Hay un grupo que se llama Conexiones. Este grupo te va a ayudar a conectarte con Dios y con la iglesia. Si les quieres, como ministro del Señor, espero que la bendición del Señor les pueda arropar en esta semana, y a los que están enfermos puedan ser sanados, y a los que necesitan fuerza y los que están desanimados puedan ser animados con la fortaleza del Señor. Si les quiere, un abrazo para todos. Dios les bendiga.